Hola amigos, en el anterior video lo que hicimos fue resolver este ejemplo para una interpolación lineal. Entonces en este video lo que les quiero compartir es la codificación de esta formulita y en general pues utilizar esta que tiene que ver con A0 y AX, que hace alusión a la estructura de una función lineal. ¿Okay? Si ustedes no han visto este video, bueno, les recomiendo primeramente ver el video correspondiente a la interpolación lineal, la interpolación polinomial, donde vimos el caso lineal, y posteriormente seguir con este video. Bien, para este video entonces pues he diseñado un pequeño código escrito en C++, donde estoy pidiendo, tenemos los archivos de cabecera, ¿okay? el UStream, que tiene que ver con la entrada de datos, y estoy utilizando el mat.h porque voy a usar la función logaritmo, la voy a invocar. Luego tenemos el using namespace, que esto tiene también, es una sentencia que tiene que ver con la entrada de datos para escribir de esta manera. Entonces después tenemos dos líneas donde aparecen dos funciones que he declarado. Aquí en estas líneas solamente las estoy invocando, las estoy llamando, y vamos a iniciar entonces con el main. En el main tenemos que estoy declarando una variable x0 de tipo doble, un x1, un x que es la variable de entrada. Esta x0 pues es la x0 que aparece en las fórmulas. Luego tenemos el x1 y tenemos una variable que es de tipo doble. Lo he declarado tipo doble para en general poner cualquier número, 3.4, bla bla bla. Si declarado tipo entero pues estamos limitados, además de que el error pues tiene que ser de tipo doble. Entonces llamamos, pedimos al usuario que imprima, dice valor de x, entonces que introduzca, desplegamos este mensaje, dame el valor de x0, y lo lee con sin x0. De forma análoga hacemos el caso de x1 y también pedimos el punto de evaluación, que en este caso pues tiene que ver con la variable x. Hasta aquí terminamos. Y después vienen otras líneas de código que las voy a explicar despuesito de lo siguiente. Viene, una vez que terminamos el main, fíjense, inicio aquí y cierro, ¿no? Se ven las llaves. Entonces me voy a definir lo que es la variable, la función f que aparece en la fórmula, que recibe un dato doble y es de tipo doble. Y va a regresar en este caso la función logaritmo de x. En principio podemos tener raíz de x por x al cuadrado, bla bla bla, la función que ustedes quieran. Pueden usar este pequeño código y regresar raíz de x por x a la 3 entre 2 más 1, lo que ustedes se les venga en mente. Aquí tendríamos que ver si la interpolación lineal funciona en ese caso. Okay, para el caso de la función f logaritmo de x, la función logaritmo de x es suavecita, ¿sales? Entonces la interpolación lineal vamos a ver que sí funciona en este punto que vamos a considerar. Después la fórmula la estoy introduciendo como una función que le estoy llamando lineal, de interpolación lineal, y entonces estoy pidiendo una función, estoy llamando a esta f que había declarado, pero la estoy llamando ahora tipo puntero, que recibe un tipo doble. Esto es de forma general, ustedes lo pueden hacer así. Pueden usar otra letra, si no les gusta la F, una G, lo que ustedes quieran. Entonces pedimos el valor de x0, luego pedimos x1 y pedimos el punto a evaluar por medio de la variable x, ¿okay? Que también aparece en la fórmula. Y lo que sigue simplemente es pues definir la fórmula que les había mostrado en el PDF, pero antes de eso voy a definir lo que es A0, porque lo voy a escribir en la forma A0 más A1 por X. Entonces con ello tenemos que A0 pues tiene que ser f de x0 menos f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0, es el cociente que aparece ahí, que por cierto está relacionado con una derivada por el x0.
y luego definimos el A1, que es lo anterior, es el f de x1 menos el f de x0 entre x1 menos x0. Aquí hay que ser muy cuidadoso con los paréntesis, hay que emplearlos de forma correcta, si no estaríamos haciendo errores en las operaciones. Y finalmente, pues le llamo f1 al polinomio para n igual a 1, donde estoy llamando que f1 pues va a ser a0 más a1 por el x, ¿ok? Y lo que sigue es regresar. Una vez que llamamos esta función que se llama lineal, lo que obtenemos es el valor de f1, ¿ok? Entonces, como yo las declaré acá abajo, después del main, las tengo que llamar acá, ¿okay? Ya sin poner todo lo que está entre corchetes, nada más su definición. Entonces ponemos lineal y ponemos lo que es f, y lo que estaba acá también dentro del main, pues es de lo siguiente, digo, función evaluada. Entonces aquí en función evaluada, pues es el logaritmo, o sea, la f que yo definí acá arriba es esta f, y le estoy pidiendo que estoy evaluando en la x. ¿En cuál x? En la x que es el punto de evaluación que ustedes están viendo aquí, ¿ok? Entonces termino y después digo, ok, eso es la función evaluada en el punto que me interesa. Luego voy a imprimir lo que es la interpolación lineal. Y entonces aquí estoy escribiendo lo que es la función que yo definí, que es lineal, que recibe la f, recibe el x0, recibe el x1 y luego el valor donde vamos a evaluar. Y terminamos. Y aquí yo encuentro el error como el 100% menos lo que es la función por 100 entre f de x. Esto es una regla de 3 sencillita, e imprimimos lo que es el error, ¿ok? Y ya, ponemos el return 0 para decir que no hay errores. Una vez que tenemos esto, pues podemos compilar de esta manera. Vamos a borrar lo que tengo aquí y vamos a poner g++ lineal.cpp-o lineal, y aquí estoy poniendo el archivo fuente y estoy poniendo cómo se va a llamar, que en este caso le he puesto lineal nada más. Aquí pueden ustedes poner cualquier nombre. Le doy enter y se va a ejecutar se va a compilar lo que es el código fuente, y para ejecutarlo es punto diagonal lineal. Recuerden que yo estoy usando Linux, entonces este es el equivalente al ejecutar el punto .exe en Windows. Le doy enter y vamos a escribir, ahora sí me pide el valor de x0. Si nos vamos al video anterior, vamos a ver que x0 valía 1 en el ejemplo, y luego tenemos x1 que vale 6 y el punto de evaluación un 2. Le damos enter, y aquí estamos viendo esto. Función evaluada, pues 0.6931. Este es el valor real de la función logaritmo. Acuérdense de esta f de x. En la x vale 2, entonces lo evaluamos logaritmo y este es el valor real. La interpolación lineal nos dice 0.35, que es el valor que obtuvimos en el ejemplo que ya habíamos hecho. Es decir, tenemos un error de 48.3%. ¿Qué pasa si reducimos los puntos extremos? A lo mejor la función lineal se aproxima más a la función logaritmo, y por lo tanto al evaluarla pues va a disminuir el error. Vamos a ver si es cierto. Entonces compilamos ejecutamos, y ahora el mismo x0, 1, vamos a poner que es 4, que es el ejemplo que vimos, el punto 2, y efectivamente el error se ha disminuido, es decir, 0.46 está más cerca de 0.69 que en el caso anterior. En general podemos ver que conforme disminuimos esa distancia, pues se va mejorando esta aproximación. Fíjense, si tenemos 1 y luego tenemos el punto x1 2.1, ok, algo muy cercano al punto de evaluar, luego le damos 2, vamos a ver cuál es el error. Pues tenemos un error nada más de 2.69, es decir, hemos mejorado todavía este resultado. Bueno, como ven, esto es útil si queremos estar jugando con diferentes valores.
la programación es interesante, entonces yo se los recomiendo que al menos estos ejemplos sencillitos los pongan en práctica, obtengan ciertas formulitas y las lleven a código. Y pues sobre todo que podemos incluir los otros métodos de interpolación, que es la idea. En un siguiente video les voy a mostrar quizás cómo incluir lo que es la interpolación cuadrática, la cúbica, etcétera, etcétera, y vamos a llegar a una fórmula general para cualquier n. Y por lo pronto también en un siguiente video, que es el más inmediato, les voy a mostrar cómo podemos llamar GnuPlot de tal manera que podamos graficar lo que estamos haciendo en este ejemplo. ¿Ok? Bueno, hasta aquí dejamos este video y nos vemos en unos siguientes. Hasta la próxima.